Sí, muy buenos días a todos quienes nos siguen a través de las ondas de este prestigioso medio. Muy buenos días. Bueno, en realidad empieza hoy una jornada difícil para el país. Esperemos que no tenga el saldo trágico que tuvo en años anteriores. Recuerda usted que se perdieron vidas, ¿no? Recuerda usted que hubo una destrucción terrible de algunos activos del Estado. En general, el derecho a la resistencia, el derecho a la protesta está consagrado en la Constitución, pero este debe ser pacífico y no debe bloquear servicios básicos, por ejemplo, el bloqueo de carreteras, paralización de hospitales, etcétera. Doctor, pero fíjese lo que es tener una buena formación y es lo importante, que nunca caigamos en el fanatismo. Usted dice, es una jornada difícil para el país. Por supuesto. No dijo para el gobierno, no dijo para Lazo. No, dice para el país. Oídmelo bien, aprendamos de la gente que sabe, ¿no? Que por lo menos sabe expresarse. Eso es lo importante. Dijo, jornada difícil para el país. Perdone la interrupción, doctor. No, doctor, en realidad es que es el país el que está en juego, lamentablemente, por una diferencia o diferencias marcadísimas en las percepciones, por un lado del gobierno y por otro lado de la gente que está sufriendo, que no tiene para la canasta básica, que no tiene para cubrir las necesidades del diario vivir de ellos y de su familia. En realidad, doctor, es una jornada muy compleja. El derecho a la resistencia, yo decía, está consagrado en la Constitución. Amplios sectores del país van a hacer uso de ese derecho a la resistencia. Y por su lado, el gobierno... Pero no el derecho a bloquear vías, a generar violencia. No, hay una enorme diferencia y la misma Constitución establece también, así como establece ese derecho, también establece las sanciones, ¿no? Claro. Aunque no le corresponde, pero las enuncia. Sí, por supuesto. Y con usted conversábamos extra micrófono antes de empezar la entrevista que lo triste y lo duro que es, por ejemplo, que haya un bloqueo de carreteras y que, por ejemplo, vaya una ambulancia con un paciente, en algún ejemplo de aquí a Cuenca, y que de pronto no pueda pasar y el paciente es de gravedad. Claro, eso tiene que estar enmarcado en la ley, doctor. Tenemos que volver a la esencia que nos permite sostenernos o mantenernos o definirnos como un Estado racional, como un Estado de derecho, y es cumplir todos la ley. Yo puedo resistirme, yo puedo protestar, pero tengo que hacerlo pacíficamente, tengo que cumplir la ley en cuanto a no bloquear servicios públicos, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, doctor, yo decía, viene una jornada difícil para el país que empieza el día de hoy. Lamentablemente, nuestra población ha sido llevada hacia allá, porque han habido una serie de errores, especialmente en la parte económica, que ha venido cumpliendo el gobierno, o que ha venido ejecutando el gobierno, y no tenemos visos de solución, porque entiendo que el gobierno se hace el desentendido y más bien dice que la casa ya está en orden. ¿En qué parte se hace el desentendido? Cuando nos dice que la casa ya está en orden y los indicadores sociales por su lado están en plena decadencia. Básicamente, eso es un indicador clarísimo de que no quiere escuchar lo que está ocurriendo. ¿Qué puede estar en decadencia? Los indicadores sociales, a ver, uno, los de pobreza, estimado doctor. Otro está en franco deterioro el indicador, se llama de Gini, es un índice que nos mide un poco el nivel de desigualdad. Y si hablamos de otros indicadores que ya se pueden medir en el bolsillo de la gente todos los días, por ejemplo, estamos con inflación alta, estamos con una pérdida del empleo, y en general todo eso contribuye. Mire usted, del alza de combustibles. Lo de la inflación, he leído con detenimiento que en Estados Unidos hablan de inflación. 8% tienen. Y que ya le llaman la inflación Putin. Le han puesto nombre. Sí. Por supuesto. Pero bueno, digamos, ese es un tema que obedece más. ¿Por qué en otros lados la inflación se produce, se da, pero solo en el Ecuador es producto de un gobierno? A ver, en realidad, doctor, yo creo que hay una especie de ola general que está afectando al planeta, pero hay formas de contrarrestar eso, aplicar medidas contracíclicas para que ese ciclo negativo en la economía pueda revertirse de alguna manera, revertirse o por lo menos detenerse. En el caso de Ecuador no se está haciendo nada, doctor, no se está haciendo nada. Lo que se está haciendo es avanzando con una agenda que busca básicamente que determinados grupos, determinados sectores se apropien de los activos del Estado. En el caso de la inflación, el problema no tiene nada que ver con Putin, doctor, porque nosotros, por ejemplo, no le inyectamos dinero a la economía, que es lo que pasó en Estados Unidos, básicamente, inyectaron miles de millones de dólares para favorecer a las familias y a los negocios que tuvieron problemas por pandemia. En Ecuador eso no pasó, es decir, no obedece a eso, más bien obedece a una subida en la matriz de generación de energía, que tiene que ver principalmente con la subida del costo de los combustibles. Ese es el principal elemento para que eso ocurra, doctor, y eso
Yo lo digo con mucho dolor. Eso está hecho solamente con un objetivo. El objetivo es, en el mediano plazo, privatizar todo el negocio de combustibles en el país y entregárselo a determinado grupo, que por supuesto está defendiendo al gobierno, que está del lado del gobierno. Eso es lamentable, pero eso es lo que está pasando. Ahora, eso nos afecta a todos. Y mire, doctor, muchas veces la gente no entiende esto. Hay cerca de 7 millones de personas, 7 millones de ecuatorianos, que si toman el bus ya no tienen dinero para desayunar. O si desayunan, les toca irse a pie, a buscarse la vida. Y eso es culpa de un gobierno que tiene un año. En realidad... O sea, antes esta gente era muy rica, ¿no? No, doctor. Antes eran muy ricos, tenían una riqueza Yo no boyante, estoy diciendo eso. Y apenas entró Lazo se empobrecieron. No estoy diciendo eso. A ver. Por eso, para que quede claro. Sí, verá, en el 2017, si quiere podemos hacer un contexto mayor. 2002, 2003, 2005, los niveles de pobreza eran de cerca del 40%. Se redujeron al 21% en el 2017. Eso es una cosa muy difícil de lograr. Ahí no había, o sea, ahí la pandemia pues era benigna. No había. Ya, muy bien. No había pandemia. Pero, doctor, independientemente de eso, lo que uno puede ver es en qué sentido están yendo las políticas del gobierno. Mire usted, que nosotros subimos ya a 26, 28% en niveles de pobreza antes de la pandemia. O sea, ya hubo un rebote de la pobreza. ¿Por qué? Porque se venían aplicando políticas neoliberales que generalmente lo que hacen es descuidar a la gente y tener cuidado más bien con los negocios del Estado. Es decir, se despreocupan de una cosa y se preocupan de otra. Ahora, yo no puedo negar que el tema pandemia ha tenido un efecto importantísimo en los indicadores sociales. Pero pues para eso hay medidas, para eso hay política pública. Y mire, doctor, usted sabe que lo que menos ha habido en este gobierno y en el anterior también es política pública que vaya en beneficio de esas grandes mayorías. El 60% de nuestra economía es informal. Y, por ejemplo, el sistema de economía popular y solidaria está prácticamente destrozado. Y de eso depende muchísimo la economía de las familias. Pero eso es asistencialismo. No, doctor, para nada. A ver, por ejemplo, que en alguna empresa pública, por ejemplo, se contrate alguna asociación de personas que hacen limpieza, eso no es asistencialismo. ¿Pero quién ha dicho que no está eso funcionando? No, pero no está funcionando en la medida en que necesitamos que funcione y que sí es posible para que se dinamice la economía. ¿Qué es eso? O sea, está funcionando... Sí, está funcionando, pero no en la medida. Claro, doctor, le sube más. No, pero tampoco es suficiente. Es que el problema es que no va a satisfacer nunca. No, a ver, vamos por partes ahí. Porque eso es un tema como político y usted debe manejar un tema como técnico. No, doctor. Todo lo técnico en términos de gobierno termina siendo político. Y me permito explicarlo con un ejemplo. Mire usted, ¿recuerda de los préstamos estos a 30 años con el 1% de interés? Sí, demagógicos desde mi punto de vista, porque... Eso es un tema populista. Evaluémoslo solo un poquito para ver. Por ejemplo, en mi opinión personal, eso es un tema populista de este gobierno, demagógico por donde lo vea. Antes de que usted vaya más bien a ponderarlo, a lo mejor lo va a ponderar. Sí. Eso está bien y hay que hacerlo, pero dentro de más bien, ¿para qué lo hacemos? ¿Para decir cumplí con esta meta? Ya ve. O lo hacemos como parte de un programa total que reactive la economía. Ya ve, ese es el punto. Entonces lo que había que hacer es, como lo digo yo en la segunda parte, como parte de un programa macro que reactive la economía. Entonces por un lado están los créditos, por otro lado está la obra pública que pueden hacer los GALs porque se les transfiere fondos, por otro lado está la reactivación de la construcción, etcétera, etcétera. Por todos los frentes hay que atacar y se consigue una reactivación real. Pero aquí lo que se está haciendo es dando 4 prestamitos por acá para decir cumplí y le ponen un visto. Ya ve, totalmente de acuerdo con usted. Claro, doctor. El BIES, la banca privada incluso le presta más barato que la banca pública. Y ese es un tema que nunca se lo ha podido superar, que tampoco es de ahora, pero creí que este hombre con la experiencia que tiene, dije no, pues por lo menos se va a lucir en el tema banca y nos va a ayudar. Son intereses de chulco en la banca pública y en la banca privada y nunca se pudo con eso. Nos han enseñado, a mí ya me han enseñado hasta en la pizarra, con tiza. Y mira, por eso no se puede subir, me importa un comino. Yo también soy fanático en eso. El hecho es que tenía que haberse bajado por lo menos un punto. No se bajó nada. Y no se va a bajar, doctor. Y no se va a bajar. Claro, sí, algo ha caracterizado a estos grupos es básicamente su afán desmedido por acumular cada vez más. Sí, los grupos. Solo le recuerdo que en el gobierno del presidente Correa, la banca recibió más ganancia como nunca en la historia republicana del país. Fue lo mismo. Tampoco, así no hay cómo defender a nadie porque la realidad es otra y nosotros hemos vivido eso.
año a año, gobierno a gobierno, y hemos visto cómo nos han expoliado, y no. La banca fue la más usufructuaria del régimen del presidente Correa. Por eso a veces yo no entiendo cómo a veces, enseguida el denuestro, es que los banqueros, pero si en el gobierno de Correa se beneficiaron más. Hay una cosa, doctor. Lo que ocurre es que todo pasa a través del sistema financiero y en ese periodo el Producto Interno Bruto se multiplicó por 2. O sea, tenía que haber algún efecto, tenían que ganar. Ahora, lo que no puede pasar es de que ellos ganen y todos los demás pierdan, que es lo que está pasando, doctor. Si perdemos, perdemos todos, o si ganamos, vamos ganando al menos de forma progresiva. Sí, pero había un endeudamiento desmedido, descomunal, colosal. Traían plata por todo, le quitaban la plata al IES, le quitaban la plata al ISO, la plata circulaba en abundancia. Era un espejismo. No. Los indicadores no son espejismo nunca, doctor, porque para que un indicador cambie su tendencia, en realidad se necesita que de manera sistémica el país tenga un comportamiento distinto. Por ejemplo, un indicador va así, y luego para que cambie y empiece a subir significa que todo el sistema tenga que estar cambiando. Esos son temas muy complejos que toman mucho tiempo. Yo, por ejemplo, siempre menciono el tema de China, el tema de Taiwán, el tema de Corea del Sur. Tardaron 30 años en empezar proyectos de desarrollo sostenido. Sí, 30 años. Sí, le creo, porque Venezuela han tardado como 25 años para empobrecer. Ahí vuelta lo empobrecer. En Cuba, yo no quiero hablar de Venezuela porque... En Cuba tardaron 60 años para dejarlo en ruinas. Es cierto. En Nicaragua lo mismo. Bolivia me agrada. Pese a los actos de violación de derechos humanos, algo pasa ahí en Bolivia. Nunca ocurrió lo mismo. Algún día, ojalá yo como una recomendación a su intelecto, a su formación, deberíamos tratar el tema de Bolivia. Mirar los indicadores, sí. Mirar los indicadores. Ahí sí fue un fenómeno. Sí. Eso sí es un fenómeno. Bueno, le cuento que a nivel macro en Bolivia se hicieron cosas súper interesantes. Por ejemplo, se nacionalizaron los hidrocarburos. Por eso. O sea, y eso significaba dinero que entraba al fisco. Sí, pero en Venezuela se hizo lo mismo y la gente hace cola, la gasolina es barata, pero ya no hubo gasolina. Entonces, ¿cómo se entendía eso? Hay dos cosas, doctores. Simplemente, yo no soy partidario de la gente que está al frente de estos regímenes para empezar, pero sí le quiero decir una cosa. Venezuela, su principal producto era el petróleo, ¿no es cierto? O es. Y de pronto tiene un embargo, es decir, ya no puede vender ni un solo dólar, eso va a tener un efecto. Yo creo que deben buscar una salida política porque la situación en realidad, a pesar de que este año está mejorando, ¿verdad? A pesar de eso, yo creo que se puede subir, recuperar niveles previos de una manera mucho más rápida. Ya, bueno, no hay bloqueo, pero el asunto es que a nosotros sí nos bloquean las carreteras. Volviendo al tema, sí. Volviendo al tema, y eso está mal, sigue siendo mal. ¿Qué otra alternativa inteligente puede haber de protesta? Ya lo hizo Gandhi, ya lo hizo Martin Luther King, ya lo ha hecho la misma Madre Teresa de Calcuta, hizo otra manifestación, otra forma de rebelión, ya lo han hecho otros gobiernos, otros líderes, no lo han hecho los gobiernos, no lo ha hecho un líder, ha hecho cosas asombrosas. Hay un librito súper interesante que se llama El economista camuflado. Economista camuflado. Sí, Tim Harford creo que es el autor, no estoy muy seguro ahora, pero en alguna parte, en uno de los capítulos, se refiere a la realidad africana y más o menos analiza el por qué estos dictadores africanos, en lugar de saquear todo lo que pueden, dejan algo y van como sembrando para el futuro. Y en el mediano o en el largo plazo les resultaría mucho mejor porque todos crecerían. Básicamente esa idea que es aplicada a África se aplica en algunos países de América Latina y en este caso en el nuestro. Doctor, ¿sabe por qué? Mire, si usted mira la planificación cuatrianual que presentó el ministro de Finanzas en el 2021, claramente nos decía que en los 4 años de gobierno del presidente Lasso no iba a pasar nada. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Ya. Nada. ¿Por qué? Ahí no discuto yo. Si porque ahí habla del futuro, yo no puedo. No, porque ahí está escrito, a ver, este año vamos a crecer tanto, vamos a invertir tanto, este año vamos a invertir tanto, y al final de los 4 años íbamos a terminar invirtiendo menos. Eso lamentablemente nos deja ver que ellos ya tenían previsto un escenario como este. Porque, doctor, si el Estado no se mueve como motor en este momento, el sector privado no lo va a hacer. Tienen que ir los dos de la mano. Es concomitante. Claro, y si el Estado no lo hace, el sector privado, mire, no lo está haciendo. En ningún lado hay ninguna obra, ni pública ni privada. Por ahí habrá algún brochazo, algún pintazo,
pero básicamente no se está haciendo nada. Entonces el gobierno ya lo sabía. Número uno. Número dos, doctor. O sea, Moreno no le dejó la mesa tendida. Es que ni siquiera se trata de que le deje o no le deje, se trata de la política, para dónde va la política que van a plantear cada uno. Eso es lo primero, doctor. Lo segundo, mire, mucha gente dice que no tenían experiencia en el sector público. Perfecto, yo puedo entenderlo. No he oído eso. Sí, se supone. pero básicamente... Pero si la mayoría son correístas, los que están en la administración pública. No, doctor, eso depende de la gente que diseña la política pública. Los demás son simples ejecutores. Bueno, ¿no? eso sí. Entonces, a ver, vamos a suponer que no tenían experiencia. En 3 meses pues, ya se daban cuenta por dónde van las cosas. En 6 meses ya rectificaban. Van más de un año, doctor. No les interesa, porque tienen una agenda distinta a los intereses de las grandes mayorías. Esa es la verdad. Y entiendo yo que este paro es una respuesta ya de la gente. Es que muchas veces nosotros no lo medimos, y ahí yo voy a repetir algo que ya dije. No entendemos que hay 7 millones de personas que si toman café, si desayunan, ya no pueden ir en bus a buscarse la vida. O si se van en bus, ya no pueden desayunar, porque tienen un nivel de ingreso muy bajo. Y paro resuelve eso. No. Un paro beneficio, un paro da más empleo. No, doctor, para nada. No. Es que no lo llevamos allá, porque en realidad no es así. Simplemente es una forma. Es una alerta. Claro. Y es una alerta. ¿O es una consigna? Yo no sé cuál será el pensar de los organizadores del paro, doctor, pero yo sí creo. Vargas dice que hay que bajárselo al Lazo. Yo no soy de esa línea, lo elegimos para 4 años. Yo no voté por él, pero es mi presidente, pues porque yo soy ecuatoriano. Lo elegimos para 4 años. 4 años. Eso no significa que no haya salidas constitucionales. Solo le faltan 3. Yo creo que nos va a dejar en soletas luego de los 3 que faltan. Pero mire, independientemente de eso, hay salidas constitucionales, por ejemplo. La revocatoria. La revocatoria. Yo creo que tenemos que apuntar por ahí bien, como ciudadanos. Está bien. Si es que, a ver, las personas que quieren, que creen que es necesario un cambio, pues existe el tema de revocatoria. Ya se ha presentado algo, hay que ver cómo avanza, pero como ciudadanos podemos apoyar aquello. Es una salida constitucional y no es para nada una sedición. No, porque está en la ley. Eso es democrático. Cuando yo dijera, tenemos que ir a votarlo, a sacarlo, pues claro, ahí yo entiendo que sí. Hay que bloquear los pozos petroleros, para que no quede una sola gota de petróleo. A ver qué hace Lazo sin eso. Eso no. Usted tampoco está de acuerdo. No, para nada, doctor, para nada. Claro. Doctor, para nada. Tenemos que regirnos a un marco legal. Claro, un marco legal. Hay que ser demócratas. Ni Yacu apoya eso. Yacu está de acuerdo con usted. Y Yacu está de acuerdo con usted. Yacu que está cerca de llegar a la presidencia. Entonces, él dice, no, estas cosas no pueden ser. Ya son del siglo pasado. Y está bien. Entonces, ¿qué otra alternativa? Revocatoria. Es constitucional, es democrático, está bien. Y está en marcha ahorita mismo. Y está en marcha. Claro, creo que la ciudadanía tiene que ejercer presión popular, no me refiero a violencia, por supuesto, para que eso avance. Número 1. Número 2, tenemos el tema de muerte cruzada, pero eso lo convoca el presidente. Eso lo convoca el presidente. Sí, yo entiendo que será la última opción, porque hay grupos poderosísimos que están detrás del gobierno y que ven esta como una oportunidad que difícilmente volverá de hacerse como, por ejemplo, mire, ahorita ya están con el tema de la CNT, que digamos era una empresa rentable. Yo no soy muy partidario de que el gobierno controle muchas cosas, pero pues empecemos vendiendo lo que no es rentable, lo que nos genera pérdidas. La CNT es rentable. Era rentable, todavía sigue siendo un poquito rentable, pero para los siguientes años ya se proyectan pérdidas, porque está siendo gestionada de una manera terrible. Entonces, están vendiendo aquello que les interesa. Mire, hay un dicho, yo soy del área tecnológica, ¿no? Hay un dicho en telecomunicaciones que dice, el mejor negocio del mundo son las telecomunicaciones. Obviamente. El segundo mejor negocio del mundo son las telecomunicaciones mal administradas. O sea que independientemente de si ponemos gente que no tiene idea ahí, ese es el negocio y siempre genera utilidades. O sea, Lazo lo quebró en un año al CNT. Entiendo que, no se puede decir así de manera tan radical, pero yo entiendo que no se están aplicando políticas que permitan recuperar la gestión de la empresa. Entonces, ¿por qué? Porque hay un interés detrás. Esa es una elucubración, no es una acusación, hay que ser muy claros, no vayan por ahí. Pero doctor, las cosas, pues cuando el río suena es porque piedras trae, ¿no? Si vemos que parece gato, que maulla como gato, al final es un gato. Entonces, doctor, eso es lo que está ocurriendo y por supuesto hay intereses poderosos de grupos que quieren hacerse con algunos recursos del Estado. La CNT hasta hace poco producía utilidades anuales muy altas. Entonces, eso es
Digamos que... ¿Cuánto sería el año que produjo, que por lo menos no perdía? Bueno, perdía mucho, y claro. Desde el año Pero 2008... ese dato usted podría traerlo. Sí, 200 millones anuales de ganancias teníamos como para el 2015, pero de ahí ha venido desmejorando. ¿Usted tiene teléfono convencional en su residencia? Sí. Yo no tengo, por ejemplo. Sí, yo sí tengo. De verdad, yo no tengo. Y mi plan telefónico es de la CNT. Nadie lo ocupa el teléfono convencional aquí. ¿Cómo han cambiado los tiempos? ¿Cómo han cambiado los tiempos? Son otras cosas. Entonces... A mí me rogaban, me imploraban, me llamaban de Quito, creo un poco más me llamaban de Miami para decir, hombre, no te retires, hombre, ¿y para qué quiero eso? ¿Para qué quiero eso? Entonces ya nadie ocupa. Entonces era un desperdicio y estar pagando, había que pagar una tarifa básica. Había que pagarla. Usted paga una tarifa. 6, 8 dólares, sí. ¿$18? No, entre 6 y 8 dólares. Sí. Bueno, en realidad. Eso es lo básico. En realidad yo tampoco lo utilizo. Pero en realidad son como $13 que se pagaba mensualmente. Yo eso ya no. Entonces, que levante la mano a ver la señora que está atrás. ¿Qué tiene el teléfono convencional? No, nadie tiene, entonces que se lo lleve. Pero como usted dice, lo hicieron sistemáticamente, pero ¿desde cuándo vino esa quiebra, esa pérdida sistemática? Pues no, yo no creo que haya sido no hace un año, doctor. En realidad fue cuando Lenin nombró a este señor dirigente deportivo como gerente de la CNT. Eso fue en el 2018 más o menos. Para que vean ustedes, desde Lenin. En realidad, doctor, pero el CNT. ¿Sabe qué es lo que ocurre ahí? Que estos grupos están trabajando por conseguir lo que quieren independientemente de los gobiernos. Entonces hay un gobierno permisivo que les pone gerente y luego los otros continúan. Es lamentable. Esperemos que se reoriente eso, doctor, porque es una empresa que nos puede generar utilidades. Generaba hasta el 2015 200 millones al año, 200 millones de ganancias. Bueno, entonces no nos queda más que la revocatoria y la muerte cruzada, no hay por dónde más. Sí, doctor. Y las movilizaciones pacíficas, las que sean como las de Mahatma Gandhi. Así, nos vamos de aquí a Quito, no le interrumpimos a nadie, vamos por el filo de la carretera, así hacía Gandhi, vamos, claro, no va a ser como lo de la Tacunga, salieron a trotar y una camioneta los fue atropellando a todos los pobres aspirantes a policías, ¿no? Son irresponsabilidades, pero tiene que ir custodiado por patrulleros, por gente que los vaya protegiendo, asistiendo, ¿no? Pero marchas pacíficas, que salgan de todo lado. ¿Qué cosa para más bonita debe ser eso? Que salgan míriadas, como los centroamericanos que caminan y caminan como zombies a buscar trabajo al imperio. Tanto el de nuestro, el imperio, y todos los pobres la vida darían por irse al imperio. Y los ricos también. Fíjese usted, los ricos lavan su dinero en Miami, van a Estados Unidos, allá invierte todo lo robado en los países de Latinoamérica, en los países pobres. Empobrecen a la gente y la gente dice estamos tan pobres que nos vamos caminando de aquí a Estados Unidos. Nosotros no podríamos hacerlo. Creo que físicamente es imposible. Yo le cuento algo, doctor. Ya, a ver. Yo creo que tengo unas 2 o 3 veces visa. Y la última creo que fue el 2012, 2013, que por cuestiones laborales tuve que viajar, pero ya se venció y nunca la volví a renovar. Yo particularmente soy de las personas que pienso que nosotros nacimos aquí, que esta es nuestra tierra prometida. Aquí. Loja es nuestra tierra prometida, exacto. Ecuador es nuestra tierra prometida. Y claro, entiendo que hay compañeros... Aquí tenemos café, no nos falta el café. Hay ciudadanos que viven vicisitudes que la única opción que tienen es salir. Y esa gente es gente muy valiente para empezar. Por un lado, hay gente que se la está jugando por el país y que también está mandando recursos. Fíjese usted que ahora mismo nos sostenemos en dolarización gracias a que esas remesas han aumentado. Entonces... No, hay exportación, mi amigo que vino recién de Suiza, decía que cuesta 16 francos un vaso de jugo de naranja. Dije, no hermano, yo aquí con 16 francos, que son más de $16, yo me tomo un tanque de café y no le pido más a Dios. Y no estoy pidiendo. No, hermano, y no me muero de frío además allá. Entonces aquí vivimos en el paraíso. Suiza es extremadamente caro. Claro, pero aquí hay que estar, no hay que ser malosos, no, solo eso nos falta. Enseguida, está en contra del paro. Este periodista entregado al Lazo. ¿Qué me importa este hombre a mí? Que no bajó un centavo medio partido por la mitad los intereses, pero enseguida el de nuestro, enseguida quieren descalificar, porque ese es el fanatismo. Y lo que usted entró, que me cayó bien, me sigue cayendo bien usted, doctor, cuando dijo, es un enorme perjuicio para el país.
No es para Lazo, Lazo es multimillonario. Lazo agarra, coge sus cientos de millones y se va a vivir donde a él le da la gana. Para él un vaso de jugo de naranja en Suiza pues es nada. No es nada, pues ahí se lo toma cada rato y sin trabajar. Y sin trabajar se va y se toma vasos de naranja a cada rato. Entonces el problema, les ponía como ejemplo Piñera. ¿Cuánto relajo le hicieron? ¿Cómo le quemaron? ¿Cómo destruyeron las ciudades, los pueblos? Ahora se fue, sigue siendo rico él, y los chilenos siguen siendo pobres y ya le están haciendo relajo a Boric. Le están haciendo relajo porque nosotros nos quedamos aquí en la pobreza, porque nuestra pobreza es mental, es de educación, no entendemos las cosas, doctor, por eso es su aporte. Su aporte tiene que ser para educarnos, para quitarnos esa venda de los ojos, ese oscurantismo, ¿no? Y sobre todo cambiar la actitud. Creo que es lo más importante. Claro, doctor. En realidad, nosotros como país tenemos todavía que caminar mucho. El otro día hay un profesor universitario al que yo respeto mucho. Usted le conoce, se llama Aldo Salinas, había escrito algo en el muro. Sí, lo conozco. Sí, gran amigo mío. Yo le había leído sobre el tema muchas veces, ¿no? Pero este hombre tiene una capacidad para sintetizar y ponerlo de manera clara en ideas cortitas, una capacidad increíble. Y decía más o menos, a ver, Suiza no es rico, Corea del Sur no es rico, no tienen recursos, no tienen petróleo, no tienen banana, no tienen nada. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Nos compran a nosotros y le agregan valor, lo transforman, refinan el petróleo y lo venden al mundo, claro. El chocolate incluso. Claro. No tienen los suizos, una por plantita. ejemplo, claro. Y el problema de los países como el nuestro es de que seguimos creyendo en la riqueza de manera con el concepto tradicional. Tenemos petróleo, tenemos banano. Claro, pero eso en la era del conocimiento ya no es tan aplicable, doctor, porque en la era del conocimiento necesitamos agregarle conocimiento y valor a esos productos, y esos son los países realmente ricos, y nosotros, fíjese, a pesar de la riqueza que decimos que tenemos, seguimos siendo pobres. Es lamentable, pero eso es lo que tenemos que cambiar. Muy bien, gracias doctor. A usted, doctor, muchísimas gracias. Gracias.